día de hoy hablaremos sobre la fórmula molecular. La fórmula molecular es aquella que es la más compleja y puede ser la más real, en la cual se puede representar el número de átomos de cada elemento en una molécula de un compuesto. La fórmula molecular puede ser igual en ocasiones a la fórmula empírica, puede tener la misma fórmula, pero también puede darse que la fórmula molecular puede representar n veces la fórmula empírica. Para calcular la fórmula molecular se necesita, inciso A, tener la fórmula empírica, inciso B, el peso molecular de la fórmula empírica representado por las letras P, F, E. Inciso C, el peso fórmula gramo o peso formular representado por la fórmula P, F, G. Y este peso fórmula gramo se obtiene como un dato experimental en el laboratorio. Intentemos hacer un ejercicio. ¿Cuál es la fórmula molecular del ácido dicloroacético si su fórmula empírica es CHOCl? Carbono, hidrógeno, oxígeno y cloro. Y tiene un peso formular de 129 UMA. Para poder trabajar en esta fórmula molecular, nosotros necesitamos esta fórmula que es igual a N. Recordemos que antes nos dijo que la fórmula empírica puede ser, la fórmula molecular puede ser N veces la fórmula empírica. Entonces, N va a ser igual a peso formular, que es la PFG, ¿ok? Y entre peso molecular de la fórmula empírica. Paso 1. Estábamos hablando de la fórmula molecular. La fórmula molecular pues es una forma más compleja y más real para poder expresar una fórmula química. Ahora, en el paso número 1, ¿ok? Vamos a verificar qué es lo que tenemos. En el inciso A vamos a verificar la fórmula empírica. Si la tenemos, tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno y cloro, ¿verdad? ¿Ok? Es el ácido cloroacético, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vamos, en inciso B vamos a verificar ahora el peso molecular de la fórmula empírica. Entonces al verificar el peso molecular, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcularlo. Entonces hacemos el cuadro en el cual ya lo habíamos hecho en la composición centesimal, ¿verdad? Entonces primero el elemento, después el número de átomos, después el peso atómico y después el total. ¿De dónde sacamos el peso atómico? De la tabla periódica. Entonces tengo carbono, ¿y cuántos átomos de carbono tengo? Solo uno, ¿verdad? ¿Cuál es el peso atómico del carbono? 12. Entonces, 1 por 12 igual a 12. Hidrógeno, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? Solo uno, ¿verdad? Entonces, 1, ¿y cuánto es el peso atómico del hidrógeno? 1, ¿verdad? Entonces, 1 por 1 igual a 1, ¿verdad? Entonces, vamos con el oxígeno, aquí está ubicado. El oxígeno también solo hay uno, ¿verdad? ¿Y cuál es el peso atómico del oxígeno? 16. Entonces, 1 por 16 igual a 16. Vamos con el cloro ahora. ¿Cuántos átomos de cloro hay aquí? Solo uno, ¿verdad? Entonces lo escribo aquí, un átomo. Entonces, 1 por 35, que es la masa atómica del cloro, ¿verdad? Recuerden, lo buscan en la tabla periódica, sus pesos atómicos y las masas atómicas que ya les enseñé. Ahora, 1 por 35 igual a 35. Entonces yo sumo 12 más 1 más 16 más 35, es un total de 64. Paso 2. Bueno, ahora vamos con el paso 2. Entonces, en el paso 2 encerramos la fórmula empírica entre paréntesis y le agregamos este n. Ahora, ¿quién es este n? ¿Quién es? Este n lo calculamos por medio de una fórmula que dice que n va a ser igual al peso fórmula gramo, ¿ok? O el peso formular, que es 129 gramos, peso fórmula gramo, entre el peso de la fórmula empírica que ya encontramos. Ok, entonces sustituimos ahora, solo nos queda eso. N va a ser igual a 129 gramos, que es el peso de fórmula gramo, entre el peso fórmula de la fórmula empírica que ya encontramos, que es 64, ¿verdad? Cuando sacamos el peso molecular de la fórmula empírica, que es 64. Entonces, 129 entre 64 me va a dar un total de 2.0, ¿ok? Entonces, paso 3. bueno, vamos con el paso número 3.
¿Ok? El paso número 3, venimos y vamos a sustituir esta n. Esta n la vamos a sustituir por el número que encontramos acá. ¿Por qué? Porque ahí está la fórmula, el peso fórmula gramo o peso formular entre el peso fórmula de la fórmula empírica. Entonces 129 entre 64 es 2.0, este es el valor de n. Entonces en el paso 3, como tenemos encerrada la fórmula empírica, que es carbono, hidrógeno, oxígeno y cloro, entonces ya sustituimos, miren, ya no está n, sino que está el número 2. Ahora vamos a multiplicar 2 por cloro, 1, 2, ¿verdad? Aquí está. 2 por oxígeno, 1, 2. 2 por un hidrógeno, 2. Y 2 por un carbono igual a 2. Y aquí tenemos entonces nuestra fórmula molecular del compuesto, el ácido dicloroacético, ¿verdad? Entonces aquí tenemos carbono 2, hidrógeno 2, oxígeno 2 y cloro 2. Espero te haya gustado.